Mateo 15, del 21 al 28, nos dice así. Y saliendo Jesús de allí se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Quiere el Señor bendecir esta porción, que como sabemos también tiene su sinopsis o su relato paralelo en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, y vamos a leer ese pasaje también, versículo 24 en adelante, que nos dice, mismo relato, observen los detalles que agrega cada uno de los evangelistas, diferentes enfoques que completan, digamos, el panorama. Dice Mateo 7:24. Levantándose, Marcos 7:24. Marcos 7:24, página 49. Dice, y levantándose de allí se fue a los términos de Tiro y de Sidón, y entrando en casa quiso que nadie lo supiese, mas no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se echó a sus pies. Y la mujer era griega, sirofenisa de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Mas Jesús le dijo: deja primero hartarse los hijos, porque no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Entonces le dice: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y como fue a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija echada sobre la cama. Quiere el Señor bendecirnos en esta mañana, ruego a Él que así lo haga, que nos bendiga. Como esta mujer clamaba, así también nosotros, nuestra alma, nuestro corazón clama: Señor, ten misericordia de mí. Y podemos decir, primeramente, que en este pasaje algo que llama poderosamente la atención es el trato que tiene el Señor con esta mujer. Parece a simple vista bastante duro la manera que el Señor trata a esta mujer, pero debemos entender más allá, un poquito más allá de lo que perciben nuestros sentidos, debemos entender la significación que Dios da de estos hechos y este pasaje. En Marcos 7, 19, podríamos decir que nos da el enfoque con el cual debemos entender este pasaje, para no equivocarnos y juzgar mal tanto la actitud del Señor como la de la mujer. Nos dice en Marcos 7, 19 que el Señor, hablando a los discípulos, apartado de la multitud y estando en su casa, y consultado sobre una parábola sobre las viandas, el Señor le dice en el verso 19, mejor leamos el 18 para entender lo que está diciendo. Díjoles: ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la secreta. Esto decía, haciendo limpias todas las viandas.
Y luego en el 24 que hemos leído dice, levantándose así, de allí se fue a los términos de Tiro y de Sidón. Este es el enfoque de este pasaje. El Señor enseñando sobre las viandas. Y como sabemos, como mismo dijo el Señor, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir que la literalidad, cuando habla de las comidas, además de eso tiene una profundidad espiritual que yo diría que es más importante que lo que habla sobre las comidas y la discusión que tenían los judíos sobre lo que se puede comer o lo que no se puede comer, lo kosher, como le dicen ellos. Tiro y Sidón, como nosotros sabemos, eran ciudades que estaban al norte de Israel, que se habían caracterizado a lo largo de la historia, si leemos el Antiguo Testamento, en ciudades cuya gente era muy soberbia debido a su bienestar material. Y vamos a recordar dos menciones sobre Tiro y Sidón. Una de ellas en el libro del profeta Ezequiel, cuando habla del rey de Tiro, que en realidad no es un ser humano, el ser humano es el príncipe de Tiro, que se menciona en esa profecía de Ezequiel, dice, eres hombre y no Dios, y te crees Dios. Y luego habla del diablo, en Ezequiel hablando del rey de Tiro. Es decir que vemos, por ejemplo, que en la ciudad de Tiro estaba presente el diablo en persona, porque el diablo no puede estar en todos lados a la vez. Así que Dios señala al espíritu maligno que gobernaba al rey humano de Tiro o al príncipe de Tiro y que en una profecía Ezequiel habla de quién es este ser maligno, el diablo, y cómo va a terminar. Ahí tenemos una mención muy negativa, tremendamente negativa, sobre la ciudad de Tiro, que era una ciudad muy próspera, muy linda y todos sus habitantes eran gente adinerada, que la pasaba bien, y ahí, en ese lugar, gobernaba el diablo. Eso referido luego en Ezequiel mismo, sigue con la ciudad de Sidón, que estaban cerca, formaban parte de la misma nación. Y luego también recordamos a Jezabel, la esposa del rey Ahab, que era sidonia, hija del rey de Sidón, y que trajo a Israel toda la podredumbre del culto a Baal, la corrupción del culto al dios Baal, con todo lo que ello implicó y que fue combatida por el profeta del Señor llamado Elías. Así que vemos que Tiro y Sidón en el Antiguo Testamento nos dan una connotación muy negativa. Era la imagen, el símbolo de la falsa adoración, de la idolatría, de la corrupción y también del rechazo a Dios. Así que es notable, entonces, considerando este marco histórico, que el Señor haya ido a las partes de Tiro y Sidón, como a los términos, a las fronteras, o a la región de Tiro y Sidón. Es decir, que el Señor está haciendo algo muy a propósito al trasladarse con sus discípulos allí. Debemos decir, por lo que el intento del Señor de esconderse, de pasar desapercibido, que su misión no era misionera, no era anunciar el reino como sí hacía en Israel. Porque Dios, en sus profecías del Antiguo Testamento, había dicho que Israel iba a recibir la gloria de Dios en el Señor Jesucristo y que Israel iba a ser el proclamador de las virtudes del Mesías. Eso a lo largo de toda la profecía del Antiguo Testamento lo podemos encontrar. Pero nos dice Juan, capítulo 1, que vino a lo suyo vino, es decir, a hacer su misión como el enviado de Dios, como el Verbo que estaba en el seno del Padre y se hizo hombre, y los suyos, es decir, el pueblo de Israel, no le recibieron, es decir, lo rechazaron. Pero el Señor, como sabemos, Dios sabe todas las cosas y tenía un plan establecido desde antes de la fundación del mundo. El Señor tenía, como también le dijo a los judíos en Juan capítulo 10,
también hay ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer, y serán todas una misma majada, podemos decir, usando términos nuestros. Es decir, que había gente que no era del pueblo de Israel que iba a ser absorbida a la iglesia, permítanme decirlo así, al proyecto que tenía Dios guardado desde antes de la fundación del mundo. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es decir que el Señor no está solamente yendo a un lugar donde pudiera estar tranquilo con sus discípulos y no está yendo a predicar a Tiro y Sidón, porque eso vendría después, pero sí les va a dar una lección objetiva de lo que acaba de decir en Marcos capítulo 7, versículo 17, 18 y 19 que hemos leído y siguientes, en cuanto a que haciendo limpias todas las viandas. Y podemos decir, bueno, está hablando de que verdaderamente lo que ensucia al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de él, como decía el Señor. Pero también está hablando de otra cosa, porque en Hechos capítulo 10, ustedes recordarán a Pedro yendo a la casa de Cornelio, que vendría a ser, como hemos dicho en alguna oportunidad cuando estudiamos este libro, en Hechos capítulo 2 nace la iglesia, cuando desciende por primera vez en el corazón de los creyentes el Espíritu Santo. Como bien había dicho el Señor, el Espíritu está con vosotros y será en vosotros. Es decir, ese cambio radical que transformó al pueblo de Israel en la iglesia, o los creyentes del pueblo de Israel en la iglesia. Pero también hemos dicho que no puede completarse, no puede completarse Hechos capítulo, no es completo Hechos capítulo 2 sin Hechos capítulo 10, porque el Señor tenía, como dijo el profeta, en su nombre esperarán los gentiles. Es decir, que había otro grupo de gente al que el Señor quería alcanzar. En ese grupo de gente, y la gloria sea dada al Señor, estamos incluidos nosotros. Así que Hechos capítulo 10 habla también de nuestra historia, en el sentido de que Dios envió a uno de sus apóstoles a buscar a un gentil para incluirlo dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, lo cual dice que se espantaron los que eran de la circuncisión de que Dios también derramara su espíritu sobre los gentiles. Así que, y volviendo al tema de la mujer cananea y de las viandas, la visión que Dios le muestra a Pedro respecto a que debía predicar y testificar a una persona que no era del pueblo de Israel, porque recordemos, vuelvo a repetir, Hechos capítulo 2 habla exclusivamente de judíos. Es decir, el Espíritu Santo ese día descendió únicamente sobre judíos. Habían venido de todos lados, eran todos judíos, los de Jerusalén y de donde dice Hechos que eran. Aquí el Espíritu Santo desciende por primera vez sobre una persona no judía. Por eso se espantaron los que eran de la circuncisión, los que eran judíos, de que esto sucediera, porque ellos pensaban en una exclusividad. Así era el plan de Dios. Vino primeramente al pueblo de Israel a cumplir las promesas, e Israel lo rechaza como nación. Muchos creyeron, porque en Hechos capítulo 2 nos dice que había miles que creían. Y entonces el Señor le muestra a Pedro una visión sobre comidas, un lienzo que descendía, que tenía toda suerte de animales impuros, no permitidos, no kosher. Y le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro se negaba, como fiel judío que era, a ingerir estos alimentos. Entonces, cuando Dios nos está hablando de la vianda y de que hacía limpia todas las viandas, no se trata de comida. Lo que yo limpié no lo llames tú inmundo, le dice el Señor a Pedro. Se trata de personas y se trata de la relación con Dios. Entonces, cuando el Señor les da esa clase de enseñanza de hacer limpias todas las viandas, luego los lleva a un lugar, siguiendo el ejemplo y la parábola, de viandas inmundas. Esta mujer, nos dice tanto Marcos como
como Mateo, que completan el origen, era cananea, o sea, el pueblo que Dios mandó a sacar a los judíos de la tierra para quedarse ellos con la tierra prometida. Era griega, o sea, era extranjera, y era sirofenicia de nación. Había nacido en esa región de Tiro y Sidón, que era Fenicia, justamente. Es decir, que era totalmente, volviendo al ejemplo de las viandas, era una vianda no permitida. Entonces el Señor le da una lección objetiva a sus discípulos respecto a lo que está queriendo decir cuando dice que hace limpias todas las viandas, que se completa, se sella, podríamos decir, se consuma en Hechos capítulo 10, cuando Pedro le predica a Cornelio y se convierte en los primeros gentiles de la iglesia. Por eso decía que habla de nuestra historia, porque aquí la gran mayoría de nosotros, digamos, no tenemos que ver con el pueblo judío. El alcance que tuvo la iglesia, la predicación del evangelio hacia todos los gentiles. En su nombre esperarán los gentiles. Esto, podríamos decir, explica la actitud del Señor cuando le dice: yo no soy enviado acá, yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces vemos que por más orgullo y por más que los consideraran inmundos, los judíos eran las ovejas perdidas. Es decir, pertenecían al rebaño de Dios, pero estaban dispersas, como también dice en otro lugar, como ovejas que no tienen pastor. Es decir, que tampoco da lugar a un orgullo, porque en realidad eran perdidos, según las palabras del Señor. Esto nos dice a todos, como también dice el Salmo 14 y el 53, que no hay justo ni aún uno, que Dios miró sobre los hijos de los hombres y no encontró ninguno que fuera perfecto. Todos juntamente o a una se extraviaron y fueron hechos inútiles, fueron declarados que no daban con la medida de Dios. Esta es la enseñanza fundamental que el Señor da en estos pasajes. No hay justo ni aún uno. No era justa esta mujer extranjera, sirofenicia, que ellos despreciaban, y tampoco ellos eran justos, nadie. Y esto pareciera una cosa que ya la sabemos y que no hace falta explicar. Pero recordemos siempre estas cosas. No somos justos, no merecemos la gracia de Dios. Es gracia porque no la merecemos. No somos justos, no, por más que hayamos sido creados en la iglesia, los que fueron creados en la iglesia, por más que nos hayamos convertido de jóvenes y pareciera que, bueno, cuántas cosas nos libró el Señor, lo cual es cierto, no merecemos lo que Dios nos da. Días pasados hablaba con unas hermanas sobre el rey David. Si nosotros vemos la historia del rey David, yo decía, nosotros no lo dejaríamos ni entrar a la iglesia al rey David con todas las que se mandó. Mucho menos pararse acá a predicar, ¿no es cierto? Tenemos la medida que está bien, pues así lo dice el Nuevo Testamento, no es que estemos equivocados. Pero el rey David es la demostración cabal de lo que es la gracia de Dios. Un hombre que mató muchísima gente y traicionó y trataba a las mujeres como un objeto, porque eso, por ahí los varones no nos damos cuenta cuando leemos, pero las mujeres cuando leen los casos de David y su familia, se percibe esa manera, ese destrato que tuvo con algunas de las mujeres, como el caso de Uría Eteo, que la miró, tráigamela, como si fuera una cosa, la mujer. Tampoco fue victorioso en lo que fue, justamente por ese asunto, cómo crió a sus hijos. Tuvo desgracias familiares que, gracias a Dios, nosotros no hemos padecido. Ese hombre fue el elegido de Dios. Y Dios, cuando se humanó, cuando se hizo hombre, tomó para sí el nombre de Hijo. ¿Qué es David? Sino la demostración de la gracia de Dios, de que no se merece, no podemos merecer nunca. Y Dios elige, sabiendo que somos todos pecadores, y levanta. Solamente vio una cosa Dios en David, distinta a los demás. Vio el corazón y la capacidad del corazón de David de arrepentirse y creer.
Porque así le dijo a Samuel, no lo mire porque es alto, yo lo desecho. Yo sé lo que tiene adentro. Este es de acuerdo a mi corazón, es lo que yo quiero. Una persona que cuando peca y escucha la palabra de Dios que lo redarguye, dice, he pecado, y cae de rodillas delante de la presencia de Dios y se arrepiente. Después de lo que hizo, no olvidemos lo que hizo. Abusó de una mujer, le mató el marido, un desastre. Pero Dios le miraba el corazón y se arrepentía de verdad. Saúl, en cambio, que no pecó como pecó David en ese sentido, era, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos, ¿se acuerda? Si pecaste, ¿qué honra vas a tener? Tienes que confesar. Pero él escondía, él trataba de zafar. Cuando David le saca la capa, dice, ay, he errado, me equivoqué. Como decía Darío el jueves, hay que llamar las cosas por su nombre, porque está la diferencia entre un yerro involuntario y un pecado a propósito. En la Biblia está claramente el tipo de sacrificio que se ofrecía por uno y por otro, y Saúl quería hacer pasar lo que él había hecho como, ay, me equivoqué, fue sin querer, tratando de asesinar al que Dios había ungido como futuro rey. Entonces vemos que, como sucede aquí, volviendo al asunto de la mujer cananea, no hay merecimiento. Los judíos eran las ovejas perdidas y los gentiles eran aquellos a los cuales Dios quería evangelizar y rescatar. Todos iguales, todos en igualdad de condiciones. Y aquí también pasa lo mismo. Aquí hemos recibido la misericordia de Dios. Y no olvidemos eso, porque si no empezamos a creer que merecemos algo, porque somos mejores y nos transformamos en aquel fariseo que oraba consigo mismo y le decía a Dios, te doy gracias, Dios, que no soy como los demás hombres. Nadie merece nada. Si vamos a los merecimientos, todos nosotros nos merecemos el infierno porque somos pecadores. Pero la gracia de Dios es mayor, sobrepuja la gracia cuando el pecado creció. Y nos ha salvado, nos ha redimido y como dice el Salmo 40, nos ha puesto sobre la peña. Y ahora nuestra boca tiene que cantar una canción nueva. De alabanza, no a nosotros mismos, sino a nuestro Dios. Así que vemos, volviendo al tema que nos ocupa, que el Señor les está dando una lección objetiva a estos discípulos, que es notable la actitud que tiene. Podemos ver en la sinopsis de los dos relatos que dice que en Marcos que el Señor estaba en casa, dice el verso 24, entrando en casa quiso que nadie lo supiese, mas no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se echó a sus pies. Es decir, que su fama había llegado hasta los términos de Tiro y Sidón. Y luego dice los discípulos en Mateo que daba voces tras de ellos, es decir, que justo se estaba yendo el Señor. Podemos deducir de la comparación de los dos evangelios que justo se iba el Señor y la mujer llega a la casa donde se hospedaba el Señor, que no sabemos de quién ni qué casa era, pero llega ahí y justo se iba el Señor. Entonces la mujer, cuando vio que se iba, empieza a gritar, Señor, socórreme. O como dice, vamos a leer en las palabras que utiliza Mateo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada del demonio. Y gritaba, y gritaba. Y los discípulos, no por amor y por misericordia a esta mujer, sino porque les molestaba que gritara, le dice, Señor, despáchala, que viene a los gritos atrás nuestro, ¿no? En otras palabras, da voces tras nosotros. Despáchala, quiere decir que la mandara de vuelta, pero obviamente no vamos a decir que los discípulos no estaban pensando que el Señor iba a resolver el problema. Quizás sí, no lo vamos a juzgar duramente porque no sabemos. El despáchala ese puede significar resolverle el problema, así se va y no grita más. O también puede decir, echala de acá y que se vaya y así no nos molesta. En realidad no estaban pensando para nada en la mujer ni en la misericordia de Dios, sino en que no querían escuchar los gritos.
Eso puede sucedernos. A veces hay molestia en estas cosas cuando no miramos la voluntad del Señor. Cuando viene una gente y es fuera de horario, o no, nos ha pasado. Viene en hora inoportuna y nosotros no queremos salir de nuestra zona de confort y preferimos, como los discípulos, que se vaya el problema en vez de clamar al Señor para que lo resuelva. Entonces, podemos sacar enseñanzas de aquí, porque ¿de qué serviría leer este pasaje y entenderlo si no nos llevamos algo para nosotros? En primer lugar, podemos decir que el Señor utiliza un epíteto bastante áspero, por así decirlo, y quedó plasmado en todas las veces que se habla de este pasaje, que es el término perrillo, ¿no? La trata de perro a la mujer. No de perro, sino de perrito o cachorrito, ¿no? Vamos a aclarar bien. Pero en la palabra de Dios, tanto el Señor como el apóstol Pedro nos hablan de los perros. En Mateo capítulo 7, ustedes recordarán, en el Sermón del Monte, que el Señor dice: no deis lo santo a los perros, ni las perlas a los puercos. Porque dice, los perros van a volver y los van a despedazar, y los puercos van a pisotear las perlas. Es decir, que significa eso que las cosas sagradas no se pueden compartir con aquellos que no creen, a los cuales Dios en su palabra los llama perros y cerdos. Es bastante duro esto. Sin embargo, el apóstol Pedro, en 2 Pedro, recordarán que dice de aquellos que escucharon el Evangelio y se vuelven atrás. 2 Pedro capítulo 2, verso 20 en adelante: ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos, sus postrimerías o su final les son hechas peores que los principios, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Así que el Señor está hablando, al utilizar este término, recordemos, también significa cachorrito, perrito es un diminutivo, hasta podríamos decir cariñoso. Pero está hablando de una naturaleza, está hablando de un origen, porque nos dice también Mateo que esta mujer había salido de aquellos términos y clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. En el verso 22, Mateo 15 siempre. Es decir, que el Señor está puntualizando, hablando de la naturaleza de esta mujer. Dice, es un perrillo, tú has salido de ahí, tu origen es ese. Y no debes olvidar eso. Y como tu origen es ese, no puedo darte lo santo, como dice Pedro. Y el Señor le habla otra vez de comida y le habla de pan. Y esto es notable. Aquí es donde esta mujer nos enseña y nos da una gran lección. El Señor le ofreció el pan de vida a los judíos. El Señor se pone a sí mismo como aquel maná que descendió del cielo. Aquel pan que Dios ha dado para que dé vida al mundo. ¿Qué hicieron los judíos? No lo quisieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero también sigue, más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y esta mujer responde, cuando el Señor no le respondió palabra, luego los discípulos dicen: despáchala, que no grite más. Y él respondiendo dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino insistiendo y siguió insistiendo y le adoró diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, a los cachorros. Y ella dijo: sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas
que caen de la mesa de sus señores. Fíjense, aquellos que eran los destinatarios de las bendiciones de Dios rechazaban el pan. Esta mujer se conformaba con las miguitas, sabiendo que aún una miga de ese pan puede dar solución a todos sus problemas. ¿Y nosotros qué hacemos con el pan? ¿Nosotros qué hacemos con lo que Dios nos ofrece? El pan no es solamente la palabra, que lo es, sino es el Señor mismo. Y muchas veces, en vez de ser como esta mujer, somos como aquel pueblo duro e incircunciso de corazón que rechazaba una y otra vez el pan que Dios le daba. Recordamos todos esos pasajes cuando el Señor habla de sí mismo como el pan, y dice, pero Moisés nos dio 40 años en el desierto el pan a nuestros padres. Moisés, el Señor dice, no fue Moisés, fue mi padre. Y este pan no solamente da vida al pueblo de Israel, da vida al mundo rechazado. Esta mujer dice, unas migas, aunque sea, Señor, unas migas. Y el Señor le dice, versículo 28, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. También Marcos dice, por esta palabra, ve, tu hija es salva, por esto que dijiste. Entonces, este pasaje nos enseña que de todo lugar puede haber personas que pongan su fe en el Señor y sean rescatadas. Nosotros a veces medimos, este no va a creer, este es un desastre. Como si dijéramos, este no se merece el Evangelio. Claro, nadie lo merece, empezando por nosotros. De todo lugar el Señor puede sacar creyentes. Como le dijo a los judíos, puede hacer hijo de Abraham aún de estas piedras. El Señor puede hacerlo. Nosotros tenemos la obligación de hablarle del Evangelio a la gente. Porque ya no estamos ocultados, como intentó el Señor ocultarse, porque primero tenía que hablarle a los judíos y ser rechazado por ellos. Ahora tenemos el mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. A todos los gentiles, a todos los que son como esta mujer, que vienen de los perros, pero el Señor los convierte en hijos de ellos. Humillación profunda, humillación hasta a lo sumo de esta mujer, y un corazón que sabe de su condición, por eso habla de arrepentimiento la Biblia, y también cree en el Señor Jesucristo. Y es la esencia de la predicación del Evangelio, cuando el Señor llegó, arrepentidos y creed. Ese es el Evangelio, arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. No puedo sacarle ninguno de los dos elementos porque deja de ser el Evangelio. Se transforma en una fantasía que no tiene nada que ver con la verdad. Arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Esta mujer va humillada completamente. Podríamos decir, no había esperanza para ella. Es más, los discípulos hasta les molestaba que ella clamara al Señor. Pero el Señor ve la fe en el corazón y dice, por esto que has dicho, por esta actitud tuya de conformarte aunque sea con unas migajas de lo mío, sabiendo el poder de esas migajas, ve, tu hija esa. Y esta mujer tenía tanta fe que se fue, creyó, porque ella no vio a su hija hasta que llegó a la casa. Se fue creyendo, se fue aliviada y llegó y vio lo que Dios había dicho como una realidad. Así que no solamente tuvo fe para ir al Señor, para buscarlo, aunque el Señor estaba escondido, y encontrarlo, sino también tuvo fe para creer en la palabra del Señor y volverse tranquila a su casa y encontrar que en su casa ahora las cosas estaban bien. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice un comentador bíblico antiguo, dice, hay dos cosas por las que se sorprendió el Señor. No vemos que el Señor se sorprendiera por muchas cosas, casi que nadie lo asombraba porque él conocía lo que había en el corazón de los hombres. Pero en el Evangelio aparecen dos exclamaciones, dos sorpresas del Señor.
Una es que se sorprendió de la incredulidad de ellos. Y otra, varias, por ejemplo, con el centurión romano, cuando le sana al siervo del centurión, en este caso, se sorprendió de la fe de ellos. Y yo, la verdad, me pregunto, ¿cuáles de los dos grupos estoy que sorprenden al Señor? ¿Seré de aquellos que sorprenden al Señor porque no hay forma de que crea, de que apoye mi fe en el Señor? ¿Que no hay forma de que el Señor pueda decirme algo y yo lo reciba? ¿O seré de aquellos que creen firmemente en la palabra del Señor y en sus promesas, y aunque parezca que todo está en contra, y aunque parezca que las cosas son imposibles, sigo creyendo? Lo cual nos lleva al otro pensamiento, a la otra enseñanza que nos dio el Señor sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Aquí tenemos un ejemplo claro. Esta mujer seguía, Señor, socórreme, Señor, ten misericordia de mí. Los discípulos, ay, por favor, que se calle de una vez. Señor, hace algo para así no nos molesta más. Señor, ten misericordia. Orar siempre, no desmayar. Eso es no desmayar. Era todo en contra. Es más, no había posibilidades para ella, porque se encargan los evangelistas de decirlo, cananea, griega, sinofenicia de nación, es decir, no había posibilidades en ese momento para ella. Sin embargo, ella seguía clamando, orar siempre y no desmayar. Así que vemos estas enseñanzas. Primeramente, que Dios puede rescatar gente de donde sea. Por eso tenemos la obligación, porque nosotros no sabemos, de hablarle del Evangelio a cuantos tenemos alrededor, ricos, pobres, judíos y gentiles, como dice la Biblia. En segundo lugar, que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo demuestra esta mujer. El Señor se agradó de ella. Listo, por esta palabra, ve que tu hija ya es salva. Luego, nosotros, nuestra condición de considerarnos quizás superior a alguien o que merecemos algo, borremos ese pensamiento de nuestra mente. Y por último, hermanos, en Hechos capítulo 10, Pedro, descubriendo estas verdades que el Señor estaba, podríamos decir, mostrando veladamente cuando los lleva a los discípulos a Tiro y Sidón para darle esta lección objetiva. En Hechos capítulo 10, versos 34 y 35, cuando entra a la casa de Cornelio, que como digo, es la consumación de todas estas enseñanzas, y ahí la iglesia, podríamos decir, se completa en el sentido de que está compuesta por judíos y gentiles. Hasta ese momento eran solo judíos. Pedro dice, el versículo 34, capítulo 10 de Hechos, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas. También Pablo lo dijo de otra manera, no hay judío, ni griego, varón, ni hembra, no hace acepción de personas. No dice este sí y este no. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Ahí viene. Sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia, se agrada. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. De cualquier nación que teme a Dios y obra justicia, se agrada. ¿Qué justicia obró esta mujer? La justicia que es por la fe. Señor, socórreme. Señor, ten misericordia de mí. El Mesías de Israel, Señor Hijo de David, el Mesías de Israel. Si te has llamado, vamos a parafrasear esto, si te has dado en llamar Hijo de David, y miramos la historia de David, nos damos cuenta que eres un Dios de toda misericordia y de toda gracia, porque David no merecía nada de lo que recibió de parte de Dios, como hemos dicho al principio. Sin embargo, te has llamado Hijo de David. Elegiste llamarte Hijo de David, hijo de un hombre pecador que recibió la gracia de Dios. Entonces, yo también confío en que tu gracia se extiende hacia mí, porque yo también soy pecador y lo confieso, pero también confieso
que yo, además de ser un gran pecador, tú eres un gran salvador y perdonador. Así que de toda nación, aquel que teme a Dios y obra justicia, esta es la obra de justicia. Como dijo el Señor cuando le preguntaron, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso es obrar justicia, no es portarse bien, que también hay que hacerlo, pero no es mérito, no es merecimiento, es gracia, gracia de Dios. Gracia. Y hermanos, recordemos siempre que nosotros estamos inmersos en la gracia de Dios. Entonces lo que yo tengo es por la gracia de Dios, no porque me lo merezco. Lo que yo soy, si soy algo, es por la gracia de Dios. Ayer me decía una hermana, yo quisiera que se vea que mi fortaleza no es humana. Mi fortaleza es la fortaleza que da el Señor. Porque a veces la gente que no conoce a Dios se confunde y piensa que cualquier virtud que podamos mostrar, cual sea, nos pertenece como si hubiera nacido de nuestra bondad o nuestro carácter. Y el apóstol Pablo nos recuerda, tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de los hombres. Entonces, estar inmerso en la gracia, como decía, significa ser salvado por la gracia, no por obra, no por merecimiento. Implica recibir el Espíritu Santo en mi corazón, no por obras ni por merecimiento, sino por gracia. Implica caminar el camino de Dios por gracia de Dios. Implica recibir los dones del Espíritu Santo que Dios ha derramado en su iglesia por gracia de Dios, porque no es del que corre, ni del que lucha, sino del que Dios tiene misericordia, Dios derrama su gracia. No debemos olvidar que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Y a veces cuesta manifestar la gracia. Reaccionamos sin gracia. El día pasado me enteré de una noticia de un hombre que siendo creyente maltrataba a su familia hasta que fue denunciado por su familia. Y verdaderamente, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando escuchamos una noticia así? Yo no reaccioné con gracia. Para mis adentros, no digo nada, pero digo, se merece todo lo que le pueda pasar de aquí en más, se lo tiene bien merecido. Primeramente porque maltrata a su familia, y en segundo lugar porque conoce el Evangelio, o quizá primeramente porque conoce el Evangelio, y hace lo que hace. La gracia de Dios aún se extiende a esa gente. Eso no quiere decir que lo absuelva si no se arrepiente, aclaremos. Porque el Evangelio es arrepentimiento y fe. Sin arrepentimiento no hay salvación. La gracia de Dios alcanza ahí, alcanza más lejos a todo. Uno ve las noticias en Afganistán, lo que hacen todos estos fanáticos islámicos, lo que hacen con la gente indefensa, con las mujeres, con los niños. Da gana como los discípulos, como los hijos de Zebedeo. Quiere que mandemos, que descienda fuego del cielo y los consuma a todos. Es lo que sale. La gracia de Dios tiene paciencia aún con esa gente. Uno diría, ¿por qué no lo destruís de una vez, Señor? ¿Por qué no exterminás a toda esta gente? La gracia de Dios dice que aún de esa gente puede salir un hijo de Dios si se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Miren todas las cosas que nos enseñó esta mujer cananea y muchas más que hay. Pero vamos a finalizar aquí recordando, hermanos, oración insistente. Yo debo confesar que desmayo en la oración. Hay gente que admiro por la perseverancia en la oración. Oran. A veces me pasa a mí que a la mañana uno lee la Biblia, esto es una confesión que voy a hacer. Uno lee la Biblia y se pone a leer y se entusiasma con la lectura de la Biblia, y cuando miro, ya me tengo que ir. Entonces, ay Señor, bendecí este día, guardame del mal, bendecí a mi familia, a todos los hermanos, a los enfermos, hasta luego, ¿no? Permítanme decirlo así, ¿no? Pero es la actitud. Quizá uno no ore de esa manera, pero más o menos
por ahí viene. Es necesario orar siempre y no desmayar. Después digo, no, voy a orar ahora cuando vuelva al trabajo. 12 horas después uno llega a la casa, como diría mi hermano, a la rastra. Así decía mi hermano. ¿Cómo está? Y acá vengo, a la rastra. Venía recansado del trabajo. Donde se pone a orar se queda dormido. Entonces no ora. Yo no oro siempre sin desmayar porque cuesta. Admiro a la gente que se queda toda una noche orando, que es capaz de vencer el sueño orando. Yo me siento como los discípulos de Getsemaní. El Señor fue 3 veces y las 3 veces lo encontró durmiendo. Así que esta mujer nos enseña la perseverancia, la oración. Insistió. Nos enseña la fe, no solamente para ir al Señor, sino para creer en su palabra. Ve, tu hija ya es sana. Y su hija, dice, fue sana desde aquella hora. Pero la mujer no lo había visto eso, simplemente lo creía. Y se vio la realidad cuando ella llegó a su casa. ¿Cuántas cosas que nosotros creemos nos estarán esperando al final del camino? ¿Cuántas cosas por las que rogamos y oramos estarán esperando al final del camino? Creamos en el Señor. Su hija estaba acostada, dice Marcos, durmiendo, lo cual significa y nos infiere de que no podía dormir porque el demonio la atormentaba malamente. Y si no dormía la hija, tampoco dormía la madre. Por eso esta mujer venía con desesperación a la única esperanza que tenía. También nos ha dicho Pedro que nosotros, si creemos y después nos volvemos, nos transformamos, porque nosotros decimos, ay, ¿cómo le va a decir perrillo? ¿Cómo le va a decir cachorro a la mujer? Como si pusiéramos en tela de juicio las palabras del Señor. Pero el Señor le dijo que era una cachorrita, una cachorra, ¿no? Había salido de entre los perros. Pero nosotros, nos dice Pedro, ojo, que si usted se vuelve después de haber conocido la verdad, no es un cachorrito. Es un perro que se vuelve al vómito y una puerca lavada que se vuelve a revolcar en el barro. No es a la mujer, es a mí que me lo dice. Si yo me vuelvo de la gracia de Dios a los rudimentos del mundo, como dice Pablo. Así que, hermanos, pongamos la fe, pongamos la oración, cosas básicas que nos cuesta tanto experimentar. Y no olvidemos que el Dios de gracia, aunque no lo veamos como pasaba, esta mujer supo de él, en algún lado está, y fue y lo encontró, en donde se hospedaba, yéndose, y no quería dejar pasar esa oportunidad y clamaba más y más, molestar a quien molestara. No dejemos de orar, de clamar, de creer, de obedecer, de dar la gloria al Señor. Y también saber que de todo lugar, cualquiera que teme y obra justicia, Dios se agrada de él. No importa de dónde saliste. Dice, esta mujer había salido de ahí, dice Mateo, de los términos de Tiro y Sidón. No importaba. Creía y obraba justicia. Creyó en el Señor y se humilló obrando justicia. Y el Señor le dio lo que pedía. De toda nación, aquel que cree y obra justicia, aquel que cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, el Señor se agrada. No hace acepción de personas. No te va a discriminar si tenés un pasado oscuro. Y tampoco te va a poner como que te mereces algo si no has cometido los pecados que cometen otros. Porque Dios mira el corazón y su gracia se derrama sobre él. Quiere el Señor bendecirnos, hermanos. Espero que el Señor los bendiga con esta palabra, con la reflexión, y que también podamos aprender de estas cosas. Orar siempre y no desmayar. Tener fe indómita en el Señor. Y aunque sea una palabra chiquita del Señor, aferrarnos a ella. Y como dice aquí, se volvió a su casa y allá encontró que el Señor había contestado su oración. Pero ella ya sabía, ya le había creído. Gran ejemplo, esta mujer cananea, griega, sirofeniza de nación y que había salido de aquellos términos. Quizá para los judíos era una persona despreciable. El Señor derramó su gracia
en la vida de esta mujer. Quiere el Señor bendecirnos, hermanos. Hermanos, dando gracias al Señor por esta palabra que nos ha traído a nuestros corazones, vamos a participar ahora de los símbolos. Los hermanos que están conectados pueden abrir sus cámaras. Vamos a abrir nuestras Biblias en el pasaje que participamos cada domingo de 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, versículos 23 a 33. Participaremos de la lectura leyendo un versículo cada uno. Primera Corintios 11, versículos 23 a 33. Dice así la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados. Así que, hermanos míos, cuando os juntáis a comer, esperaos unos a otros. Quiere el Señor bendecir esta porción de su palabra. Le voy a pedir a Mingo y a Julio, si quieren pasar para el servicio.